Y el Señor puso en nuestro corazón compartir este principio sobre el tabernáculo de David, que creo que va a ser una palabra muy hermosa para nosotros en este tiempo, y creo con todo mi corazón que es una palabra que el cuerpo de Cristo necesita recibir y escuchar en este tiempo. Entonces hoy vamos a empezar con la primera sesión. Quiero empezar con una oración, pero en primer lugar tenemos el llamado de expandir y compartir la palabra de Dios en las naciones. Estoy muy feliz por tener la oportunidad de estar aquí con ustedes nuevamente este día y empezar este nuevo estudio. Cada vez cuando hay un nuevo estudio hay una emoción de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a compartir. Entonces queremos empezar orando. Espíritu Santo, gracias por este nuevo día. Gracias papá. Gracias Señor por ser un buen padre, porque tú eres un buen padre. Gracias por hablarnos, gracias por la revelación que hay en tu palabra, la revelación que hay en tus escrituras. Señor Jesús, tú eres poderoso, hermoso. Señor, gracias por hablarnos y gracias por cambiar y transformar nuestras vidas a través del poder de tu palabra, Señor. Te amamos, queremos abrir nuestros corazones hoy en este nuevo estudio, queremos abrir nuestros oídos, queremos prepararnos para la palabra que tú quieres plantar en nuestro corazón. Queremos ser buena tierra, Señor, queremos ser buena tierra en nuestro corazón y queremos dar fruto y queremos poner esta palabra en práctica en nuestras vidas. Te amamos, gracias Jesús por tu fidelidad, gracias por todos mis hermanos en las naciones que están dispuesto para recibir esta palabra, caminar en esta palabra. Todo lo que hacemos, Señor, es para tu gloria. Todo lo que hacemos es para tu honra. Queremos llevar a las personas a tus pies, Señor, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Te damos la gloria, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Como mencioné, estamos empezando una nueva serie de mensajes sobre el tabernáculo de David. Ese es el título de esta serie de mensajes y enseñanzas que estamos empezando hoy. Vamos a estar compartiendo en estas semanas. Y esta enseñanza es la sesión número 1 y va a ser como una introducción a todo lo que vamos a empezar a estudiar en estas enseñanzas. Vamos a estar escudriñando la palabra de Dios, viendo varios pasajes y de una manera muy profunda estudiar esos pasajes en las siguientes enseñanzas. Y quiero darles una introducción hoy. Vamos a tocar algunos de los pasajes principales, pero estoy emocionado por compartir ese tema con ustedes, porque creo que con todo mi corazón es una palabra que el cuerpo de Cristo necesita en este tiempo. Necesitamos escuchar esta palabra, y tal vez no es una palabra que escuchamos muchas veces en las congregaciones o escuchamos en varios lugares sobre el tabernáculo de David, sobre este principio, y creo que es una palabra para ahora, es una palabra necesaria para el cuerpo de Cristo en este tiempo. Entonces el propósito de este estudio no es simplemente estudiar algunos pasajes en el Antiguo Testamento para tener más conocimiento de la palabra de Dios. Los principios que vamos a estudiar en esta serie de mensajes son principios que necesitamos poner en práctica. Necesito poner esos principios en práctica en mi vida personal, en la vida con mi familia, en mi hogar y ciertamente en el lugar donde congregamos en el cuerpo de Cristo. Son principios que necesitamos en nuestras vidas. Entonces yo creo que es una palabra poderosa que necesitamos ahora, en este momento, en el mundo, con todo lo que está pasando en las naciones. Cuando vemos esta crisis de Salmos capítulo 1, lo que está sucediendo en el mundo, necesitamos esos principios. Entonces vemos en el tabernáculo de David, cuando hablamos sobre este principio, hay principios poderosos y profundos. En la palabra de Dios en el Antiguo Testamento vemos varios patrones, varias casas de Dios. Vemos el tabernáculo de Moisés, que sería otro estudio entero, hablar sobre el tabernáculo de Moisés, y hay muchos principios ahí para estudiar. Tenemos el tabernáculo de David, lo que vamos a estar enseñando en estas semanas, y hay el templo de Salomón también. Entonces hay varias cosas que podemos estudiar, pero hay principios poderosos y profundos en esta enseñanza sobre el tabernáculo de David. Mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de estar en Bolivia un tiempo. Mi esposa es de Bolivia. Estábamos unos 5 años en Santa Cruz, Bolivia. Tenemos la oportunidad de
de ser parte de un tiempo de plantar una congregación en la ciudad de Santa Cruz. Y les digo, cuando estudio esos principios, si tú has tenido experiencia en plantar una iglesia, cuando empiezo a hablar sobre estos principios en este estudio que quiero decirles, van a entender y van a ver que, wow, tal vez van a considerar como la estrategia que teníamos antes o en plantar una obra, en plantar una congregación, levantar una congregación, porque yo les digo, después de estudiar esos principios, considero y oro y decirle al Señor, wow, Señor, si yo tendría la oportunidad o si podría tener la oportunidad nuevamente de plantar esta congregación en Santa Cruz, Bolivia, donde estábamos, yo sé que con estos principios que vamos a estudiar, podría hacerlo de una manera diferente, sería diferente alguna de las cosas. Tenemos ciertas estrategias cuando plantamos una congregación, levantamos una congregación, y nosotros hemos hecho eso también, pero creo que, y quiero mencionar eso, ¿no? Para todas las personas, nosotros no estamos plantando una congregación en nuestras vidas en este momento como pareja, pero tal vez algunas personas que están escuchando están participando en levantar una obra o plantar una iglesia, plantar una congregación. Especialmente quiero que presten atención a los principios que vamos a estar viendo en estas enseñanzas, porque las cosas han cambiado. La pandemia, todo lo que está sucediendo en el mundo ha sacudido a muchas cosas en este mundo. Ciertamente una de las cosas que ha sido sacudido es la iglesia del Señor Jesús. Hemos sido removidos, hemos sido movidos, hemos sido sacudidos, y muchas congregaciones están saliendo de esta pandemia completamente diferentes de cómo eran antes de la pandemia, y yo les digo que es parte del propósito de Dios. Algunas congregaciones tal vez no han sobrevivido, no han continuado en este tiempo. Tal vez algunos han crecido, algunos están siendo recién levantadas nuevas obras, y algunas personas en todo este tiempo tal vez han sido trasplantadas de un lugar a otro lugar. Ciertamente eso ha sido nuestra experiencia de dejar la nación de Bolivia. Dios nos ha trasplantado, nos ha removido, nos ha traído al lugar donde estamos ahora para plantarnos en el lugar donde estamos ahora. Entonces eso ha sucedido también en la vida de muchas personas. Y es un tiempo crucial en el cuerpo de Cristo, es un tiempo crucial en el mundo. Sabemos que las señales de los últimos tiempos están aumentando aquí en la tierra. Ya han empezado los dolores de parto. Y es tiempo para prepararnos, ¿no? Un tiempo para prepararnos. Yo escuché a alguien decir que Dios quiere cambiar la expresión del cristianismo en esta generación y lo que significa ser cristiano. Y nuestra respuesta, nuestra reacción como cristianos a todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces sabemos que las cosas no van a poder volver a como eran antes. No podemos, hermanos, simplemente volver a la misma rutina, al mismo sistema religioso en la iglesia del Señor Jesús. Y hay algo nuevo que el Señor quiere hacer en medio de su cuerpo, en medio de las congregaciones en todo el mundo. Y tal vez no es algo completamente nuevo, pero Dios está enfatizando, señalando algunos principios en los corazones de nosotros como creyentes en este tiempo. Entonces, por esta razón, estoy emocionado por compartir estas enseñanzas, empezar a compartir estas enseñanzas sobre el tabernáculo de David, porque creo que a través de este mensaje Dios está tratando de enseñar a su iglesia cómo organizarnos, cómo seguir adelante en todo lo que estamos haciendo. Es una enseñanza que en realidad siempre ha estado en la palabra de Dios, estos principios, esta enseñanza, pero creo que en muchos lugares no hemos puesto en práctica en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, lo que estudiamos cuando empezamos a ver el tabernáculo de David. Tenemos el honor, tenemos la bendición como familia de venir y ser plantados en un lugar que entiende esos principios, donde enseñan esos principios sobre el tabernáculo de David
¿Y de qué se trata? Adoración, oración continua 24/7. Entonces, algo que nosotros como familia estamos experimentando en este tiempo, en esta temporada de nuestras vidas, y naturalmente necesito compartir eso con ustedes, lo que nosotros estamos recibiendo. Quiero compartir con ustedes esos principios, ¿no? Entonces, queremos compartir lo que estamos recibiendo y lo que estamos aprendiendo. Amén. Entonces, el tabernáculo de David no es algo que simplemente sucedió en el Antiguo Testamento. Es algo que David hizo, David estableció, como vamos a ver, pero tiene relevancia hoy en día esos principios porque es un patrón para nosotros. Es un modelo de cómo debemos organizarnos en la iglesia de nuestro Señor Jesús. Entonces, todo lo que hacemos, todas las casas, todas las congregaciones, debe tener su enfoque en la presencia de Dios, centrado en la presencia de Dios. Considera todo lo que tú haces en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo también, en lo que haces en la calle, en la congregación, ciertamente donde tú estás. Todo debe estar centrado en la presencia de Dios. La presencia de Dios debe estar en el medio, en el centro de todo lo que estamos haciendo. El enfoque, centrado en la presencia de Dios, en la adoración, en la oración también. Entonces partimos de este punto en este estudio, en esta primera sesión. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una reunión más. La iglesia no es un servicio. La iglesia, la palabra de Dios dice, es un pueblo. Y quiero invitarte a abrir tu Biblia en Efesios capítulo 2. Vamos a leer versículos 19 a 22. Toma nota de esas referencias. Vamos a Efesios capítulo 2. Vemos que la iglesia es un pueblo. Efesios capítulo 2, empezando en el versículo 9, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. Vemos que la iglesia no se trata de un lugar físico. Gloria a Dios por los lugares que Él nos da, para donde podemos reunirnos y estar juntos como congregaciones, como familia de la fe. Pero creo que es algo que Dios quería enseñar mucho en este tiempo, que no se trata del lugar físico. Damos gloria y gracia por esos lugares que el Señor nos da, pero no es un lugar físico, es un pueblo. Y es una lección de esta pandemia también, que es un pueblo, no es un lugar físico. Y no se trataba de solo reunirnos en un lugar físico. Se trataba de la comunión, especialmente en este tiempo. Se trataba de la comunión, aun cuando iglesias no podían reunirse, no podían estar juntos. Yo no sé cuál es el estado de las iglesias en todas las naciones. Sé que en mi propia nación donde estamos ya podemos reunirnos como congregaciones, como iglesia. No hay restricciones en este tiempo. No sé cómo es en todas las naciones, pero se trataba no del lugar físico, se trataba de la comunión entre hermanos en las casas, aún online, la comunidad y la hermandad y la conexión entre hermanos era lo más importante. Entonces, obviamente no significa que nunca regresamos al templo ahora. No significa que no tenemos que reunirnos físicamente. Eso es importante también. Pero nos enseña una lección que Dios quiso enseñarnos en todo este tiempo, que se trata de la comunión entre hermanos. Y eso es uno de los principios en este estudio. El tabernáculo de David nos va a enseñar la importancia de enfocarnos en esos tiempos de comunión, de esos tiempos de adoración, de esos tiempos de oración, cuando invitamos la presencia manifiesta de Dios de estar en medio de nosotros.
Entonces, entender que no solo debe ser reservado a solo un tiempo de adoración antes de una prédica en la iglesia, por ejemplo. No debe ser reservado solo para este tiempo. No debe ser reservado a un tiempo de intercesión solo para las madrugadas, o solo para las noches, o solo para esta noche, una noche en la iglesia. El cuerpo de Cristo necesita revisar todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, necesitamos considerar qué debe ser el centro, el enfoque de todo lo que hacemos. Necesitamos, hermanos, revisar nuestro corazón. Necesitamos revisar todo lo que hacemos en las congregaciones para que la presencia de Dios esté en el medio de todo. Para que la presencia de Dios esté en el centro de todo lo que hacemos. Ministrando al Señor con adoración. Cada día orando, intercediendo, creando un ambiente en las congregaciones donde las personas pueden ir y pueden encontrarse con la presencia de Dios. Y una vez más tenemos la bendición, tenemos el honor de estar siendo plantados en un lugar que enseña esos principios, que una congregación, un lugar, un ministerio que ha disfrutado de este principio de una adoración y oración continua por ya 15 años sin parar. Y es una hermosa herencia. Y nosotros juntos con mi familia, como pareja, hemos tenido la oportunidad y tenemos la oportunidad de compartir, de unirnos a esta visión y esta misión, ¿no? Entonces, tal vez no es posible tener un ambiente abierto en la congregación o en el lugar donde tú estás 24/7, pero podemos empezar a reorganizar algunas cosas centradas en la presencia de Dios y actividades para dar lugar a esta necesidad de crear un ambiente donde estamos hospedando la presencia de Dios en medio de nosotros todo el tiempo. Una cultura de oración, una cultura de adoración. Es el modelo, es el patrón que el Señor quiere enseñarnos con este principio del tabernáculo de David. Entonces es una enseñanza que necesitamos hoy. Hermanos, Dios nos está dando la oportunidad en todas las naciones de detener lo que estamos haciendo, revisar lo que estamos haciendo y considerar. Entonces, si estamos simplemente haciendo actividades en las congregaciones para estar ocupados, o cómo podemos priorizar tiempos en la presencia de Dios y dejar que el Espíritu Santo se mueve como Él quiere moverse, revisando todo lo que hacemos en este tiempo. Porque todas las actividades en una congregación, todos los ministerios deben fluir de este lugar de intimidad en la presencia de Dios. Es como lo que está en el centro, alimentando a todo, es este deseo de poner la presencia de Dios en el medio. Y cada programa en la iglesia, cada actividad fluye de aquel lugar de intimidad, de buscar la presencia de Dios, ¿no? Entonces tiene sentido porque todo lo que hacemos personalmente debe fluir de nuestro tiempo personal en la presencia de Dios. El tiempo que pasamos con el Señor en su presencia, todo lo que hacemos debe fluir de aquel lugar. En la iglesia también, en las congregaciones también, todo lo que hacemos, cada ministerio, cada programa, cada ministerio a la gente, ministrando a las personas, debe fluir de este lugar, ¿no? Entonces Dios siempre ha deseado habitar en medio de su pueblo. Vamos a estar hablando de eso en una otra sesión. Y sabemos que David anhelaba preparar este lugar para el Señor, para un lugar donde la presencia de Dios podía habitar. Y es el mismo deseo que nosotros necesitamos también. Empezando en nuestras casas, empezando en nuestros hogares, empezando con nuestra familia, creando un ambiente, levantando un altar, orando, adorando, para que la presencia de Dios, declarando al enemigo que en este lugar, en esta casa, en este hogar, vamos a adorar al Señor Jesús. Vamos a poner la presencia de Dios en medio de todo. Establecer un lugar enfocado en la presencia de Dios. Amén. Entonces la iglesia se ha convertido en muchos lugares, lastimosamente, en simplemente programas, en cómo podemos ministrar a las personas, y eso es importante, pero en muchos lugares hemos olvidado nuestro primer ministerio de ministrar directamente al corazón de Dios.
Entonces tal vez no estamos viendo estas transformaciones en los corazones de las personas porque hemos olvidado. Tal vez hemos olvidado poner a Jesús en el medio de todo. Jesús en el centro de todo. Y Dios quiere cambiar la manera por la cual hacemos iglesia en esta generación. Entonces creo que este principio del tabernáculo de David nos muestra claramente algunas cosas que Dios quiere hacer. Es un principio bíblico que ha estado establecido. En realidad, cuando vemos la historia de Israel en la Biblia, vemos que Dios siempre los ha guiado al pueblo de Israel a un lugar centrado, un lugar enfocado en la presencia de Dios. Él siempre ha sido su deseo habitar en medio de su pueblo. Cuando vemos desde el Antiguo Testamento y el tabernáculo de Moisés estaba en el medio del pueblo, porque Dios estaba enseñándoles, yo quiero estar en medio de todo lo que tú estás haciendo. Eso es lo que Jesús quiere para nosotros, ¿no? Entonces, lo interesante cuando llegamos al tabernáculo de David, es una de las expresiones más poderosas de un lugar centrado en la presencia de Dios, pero no es una enseñanza tal vez que escuchamos mucho en las congregaciones, y es algo profundo. El tabernáculo de David es algo profundo. Sucedió durante como un tiempo de 33 años y medio en el reino de David. Era algo fundamental para el reino del rey David en Israel, establecer el tabernáculo de David. Entonces es un lugar también en lo cual, un lugar donde David escribió muchos de los salmos. David escribió muchos salmos, y sabemos que en esta temporada de tener el tabernáculo de David, este lugar de oración, adoración continua, es de aquel lugar donde David escribió muchos de los salmos. Entonces estableció este lugar donde habían cantantes, había músicos adorando a Dios 24/7 sin cesar. Y antes de continuar quiero aclarar una cosa. Cuando empezamos a hablar, y les voy a llevar a la profecía en Amós, y vamos a leer este pasaje hoy como introducción a toda esta enseñanza. Pero quiero aclarar lo que estamos viendo en las naciones. Estamos viendo moveres de intercesión, de oración, de adoración 24/7. Dios está levantando casas de oración, casas de adoración en todas las naciones, y personas que están pasando más horas cada día creando este ambiente donde la presencia de Dios puede estar. Y es un mover que está siendo levantado en el espíritu del tabernáculo de David, con algunos de los principios, lo que vamos a ver en este estudio del tabernáculo de David. Entonces pero cuando vemos esta profecía, vamos a Amós 9, versículo 11. Déjame simplemente ir al pasaje y leerte este pasaje, porque cuando vemos esta profecía en Amós capítulo 9, versículo 11, esta profecía habla de la restauración del tabernáculo de David, y está hablando, y quiero aclarar eso, está hablando del establecimiento de este tabernáculo en lo natural cuando Jesús regresa para gobernar desde Jerusalén. Entonces la promesa de la restauración del tabernáculo de David aquí en Amós está hablando de esta promesa de la restauración del reino, del gobierno de David. Y Jesús es la raíz de David, y como parte de la restauración de Israel en el milenio. Entonces lo que está sucediendo en las naciones ahora, lo que estamos viendo en las casas de oración, en las casas de adoración que están siendo levantados con esos principios en mente, con ese espíritu del tabernáculo de David, están preparando el camino. Tenemos la oportunidad de preparar el camino como Juan el Bautista. Tenemos la oportunidad de preparar el camino para el Señor Jesús y levantar también estas casas de oración y adoración más horas cada día. Tal vez no es posible en el lugar donde tú estás de tener 24/7, pero podemos tener esos principios y podemos empezar a aumentar las horas en la semana en las congregaciones que dedicamos a simplemente buscar la presencia de Dios en oración y adoración. Pero mira esta profecía aquí en Amós 9, versículo 11. En Amós 9, versículo 11, mira lo que dice esta profecía.
Amós dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, como en el tiempo pasado. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Lo hermoso es que todas las cosas que vemos en las casas de oración que Dios está levantando en las naciones, como les digo, está preparando el camino, está apuntando hacia el establecimiento del tabernáculo de David nuevamente en Jerusalén en un momento en el futuro, de un lugar donde Jesús va a estar reinando desde Sion. Puedes imaginar también en lo natural, Jesús en la tierra, y está gobernando, está reinando, y hay un ambiente alrededor de él de oración y de adoración continua. Ese es el patrón que David estableció, y es tan importante porque, como vamos a ver, es el patrón que vemos en el cielo, es el patrón que vemos en el trono de Dios en el cielo. Vemos adoración, oración todo el tiempo sin parar. Y establecer eso y anhelar ver eso en la tierra es anhelar como ver el cielo venir aquí a la tierra. Eso es lo que queremos establecer. Entonces el tabernáculo de David, lo que David estableció bajo la dirección de Dios, era la parte central de su reino, la parte central de su gobierno en Israel. Este lugar de encuentro, este lugar de gloria, era la parte central de su reino. Entonces muchas veces David se sentó delante de la presencia de Dios en el tabernáculo, escribiendo los salmos en la presencia de Dios. Tenían músicos ministrando, y vamos a ver más adelante todos los pasajes en detalle. Músicos ministrando, cantantes delante del arca, que representa el arca, la gloria de Dios, el trono de Dios. En turnos estaban cantando y adorando 24/7 sin parar, sin cesar. Entonces estableció algo hermoso, este tabernáculo de David. Estableció en la tierra, como les dije, lo que está sucediendo en el cielo. En el cielo, el Padre está sentado sobre su trono, Jesús está a su diestra, tenemos 24 ancianos, 4 seres vivientes. Los seres vivientes están guiándose a todos en un coro que nunca cesa, día y noche. Hermanos, si podemos considerar, tú puedes estudiar en Apocalipsis, capítulos 4, capítulo 5, la escena, todo lo que está sucediendo alrededor del trono, y tenemos relámpagos, truenos. Es un lugar de belleza, es un lugar de asombro. Es algo poderoso. Es como considerar, es el salón o la sala de estar de Dios, donde Él está, ¿no? Entonces Dios gobierna de este lugar, Dios gobierna de aquel lugar, y Dios gobierna entonces de un lugar de oración y adoración constante. Cuando David estableció oración y adoración 24/7 delante del arca aquí en la tierra, estaba estableciendo una, como en la tierra como en el cielo, realidad. Y eso es lo que queremos hacer, en la tierra como en el cielo, una realidad. Queremos unir el cielo y la tierra en aquel lugar. Y ese es el principio, es el espíritu de este tabernáculo de David. Y esos principios. Entonces no es solo que Dios gobierne el universo de un lugar de oración y adoración día y noche. David va a gobernar el pueblo de Israel de un lugar de oración, de adoración continua y constante 24/7. No, entonces oración y adoración constante tiene que ser el enfoque de todo lo que hacemos. Y yo quiero decir, especialmente en las congregaciones, que eso sea en nuestro corazón, en nuestros hogares, que eso sea en nuestro corazón. Y todo ministerio a la gente, todo ministerio a la casa de Dios, todo programa que tenemos en la iglesia va a fluir de este lugar de ministración al Señor Jesús en su presencia. Tal vez no puedes hacerlo en este momento 24/7, pero ¿qué tal si empiezas a unas horas cada día? O si estás en una congregación, puedes imaginar cada día empezando a simplemente dedicar un tiempo para la oración, para la adoración, para dar lugar a la presencia de Dios, para ministrar la presencia del Señor, ¿no? Entonces,
No estoy diciendo que de la noche a la mañana podemos establecer eso necesariamente en cada congregación, un cuarto donde hay oración y adoración 24/7, porque cuando empiezas a considerar lo que David estableció, es una obra logística tremenda, ¿no? de tratar de organizar. Y ahora que nosotros estamos involucrados en una de la casa de oración aquí, donde vivimos y participamos en eso, vemos toda la coordinación y la obra logística que está sucediendo detrás de las escenas para que haya una adoración y oración continua sin parar. Entonces, pero lo que sí estoy diciendo es que tiempos de oración, tiempos de adoración debe ser nuestro enfoque. Y debemos aumentar más horas en la semana en las congregaciones para buscar la presencia de Dios, estar delante de Él en tiempos de oración y adoración. Entonces, ¿cómo será el ambiente en el lugar si en vez de solo un servicio los domingos, si puedes imaginar, en vez de solo un servicio los domingos y una reunión de intercesión cada semana, cada día hay 2-3 horas de oración, de adoración, donde la gente puede venir, puede tener un encuentro en la presencia de Dios, empezando con 1 hora cada día y creciendo para más tiempos cada día. El Señor está viniendo para sacudir a su iglesia, cambiar la expresión y este patrón del tabernáculo de David, hermanos, que vamos a estar estudiando es hermoso. Y vamos a estar estudiando muchos pasajes en estas enseñanzas. Entonces, en las próximas enseñanzas vamos a estar viendo muchos pasajes, escudriñando la palabra de Dios. Para todas las personas que realmente aman estudiar la palabra de Dios, es un principio que vamos a escudriñar y te va a disfrutar. Vas a disfrutar este tiempo de escudriñar este principio, porque es algo hermoso y veremos todas las referencias bíblicas. Pero el tabernáculo de David, por ejemplo, empieza con alrededor de 288 cantantes y músicos, y mientras el reino en Israel, el reino de David crece, el número crece a 4,000 cantantes y músicos, y también 4,000 porteros que están administrando aquel lugar. Tienes personas administrando aquel lugar de oración y adoración, y tienes que llega a este número 4,000 cantantes y músicos. Puedes imaginar la obra logística que tenía que suceder. Pero David estableció este lugar como mandato del Señor y mandó, y vamos a ver eso también, mandó a todos los reyes después de él a continuar con la oración, a continuar con la adoración día y noche delante de la presencia del Señor. Y vamos a ver que algunos reyes lo hicieron, algunos no. Y cuando estudiamos un poco la historia de los reyes en Israel después de David, vamos a ver que 7 reyes continuaron con este mismo principio que David estableció en el tabernáculo de David. 7 reyes continuaron con estos principios de oración y adoración día y noche. Y les digo, cada uno experimentó un tiempo de avivamiento en el reino. Entonces les voy a dar las referencias en otra sesión, solo es una introducción. Pero puedes entender, cuando Jesús aparece en el templo en el Nuevo Testamento, para decirles que escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Está señalando a un asunto en particular. En la palabra Mateo 21:13 es lo que Jesús dice cuando entra en el templo. En realidad 2 veces entra en el templo para hacer eso. En Mateo 21 versículo 13 les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Me imagino que has escuchado de esta escena y este momento, pero qué interesante, porque en aquel momento, y qué poderoso, Jesús no está señalando la falta de sacrificios en el templo, porque seguían con los sacrificios. Obvio, estaban haciendo negocios, estaban haciendo un mercado y todo eso con los sacrificios, pero no está señalando la falta de sacrificios, porque habían sacrificios en el templo antes, ¿no? Entonces Jesús no está señalando, hey, no hay sacrificios, ¿qué está pasando? En aquel momento Jesús está señalando un asunto en particular, está diciendo, ¿dónde está la adoración y la oración?
¿Dónde está la adoración y la oración? El patrón que ha sido establecido de 24/7 delante de Dios, adorando y orando. ¿Dónde está la adoración y la oración? No viene a decir, no, ¿dónde están los sacrificios? Seguían con este sistema, aún equivocado en su sistema de sacrificios. Jesús viene para decir, ¿dónde está la adoración? ¿Dónde está la oración? Entonces el propósito era que la presencia de Dios esté en el centro, esté en el medio de todo. Jesús dice, has convertido aquel lugar en un lugar de comercio, en un lugar de entretenimiento. Pero ¿dónde está la oración? ¿Dónde está la adoración? Y tenemos que revisar, y por eso es una palabra fuerte para todo el cuerpo de Cristo en las naciones, todas las congregaciones. Tenemos que revisar qué es lo que hacemos en las congregaciones. Y qué es lo que estamos haciendo, y si la presencia de Dios está en el medio, está en el centro o no. Entonces en esas dos ocasiones son dos ocasiones, cuando Jesús entra en el templo de Jerusalén para abocar las mesas, echar fuera todo lo que están vendiendo, echar fuera los animales con un látigo, son las únicas referencias en realidad cuando vemos Jesús responder de una manera física muy fuerte. ¿Por qué? Porque la congregación del pueblo de Dios siempre debía haber tenido en el centro de todo este principio de la adoración continua. Y les digo, como les dije al principio, si podría yo volver y abro mi corazón con ustedes, si yo podría volver y levantar una obra nuevamente en el lugar donde yo estaba con mi esposa en Santa Cruz, Bolivia, si podríamos estar nuevamente y levantar una obra ahora, yo sé que lo haríamos de una manera diferente, no tal vez en cada aspecto, porque hemos levantado la obra con la enseñanza en el centro, con la enseñanza de la palabra, con una escuela bíblica, y eso obviamente es necesario. Y el discipulado es necesario, pero fluye de aquel lugar. Yo recuerdo que yo trataba de escapar de las reuniones de oración. Por un tiempo teníamos los sábados en la mañana, muy temprano en la mañana, y yo, no quiero ir, estoy cansado, y tratando de decir a mi esposa, te toca. ¿No? Entonces yo, abriendo mi corazón, yo trataba de escapar muchas veces de la reunión de oración. Obvio, teníamos... amábamos el tiempo de adoración, pero era reservado solo para los cultos, era reservado solo para los domingos o otro servicio. La adoración era reservada solo para un tiempo antes de la prédica, y nunca ha sido así el principio que Dios quería establecer. Entonces yo puedo decir con todo corazón que si tendría la oportunidad, y tal vez esa es una palabra para alguien que está levantando una obra en este momento, estudie este principio que vamos a ver mientras tú estás levantando esta obra, para establecer en el centro de todo la oración y la adoración, y solo buscando la presencia de Dios, y vas a ver que de aquel lugar de intimidad, todo lo que tú haces en la congregación, todos los ministerios, todos los programas van a fluir de aquel lugar, ¿no? Entonces es una de las cosas más locas también, que David pagó por todo eso. Cuando estudiamos el tabernáculo de David y lo que David ha establecido, lo que él ha levantado, David pagó por todo eso. Y él es el rey, considere eso. Entonces, considere eso. Oración y adoración continua, financiada por el gobierno. A ver, ¿dónde va a suceder eso? ¿Puedes imaginar una nación en esta tierra pagando las cuentas para establecer una oración y adoración continua delante de la presencia de Dios? Ciertamente sería una nación bendecida. Una nación bendecida. Con este principio de oración y adoración continua. Entonces, al contrario, estamos viendo en este momento un crisis de Salmos 2. Eso es lo que está sucediendo en el mundo. Mira lo que dice en Salmos capítulo 2. Empezando en el primer versículo, Salmos 2, versículo 1. Porque esto es lo que está pasando en las naciones en este momento. No estamos viendo naciones pagando las cuentas para que se establezca oración y adoración en el centro de todo al Señor Jesús. Mira lo que vemos. Salmos capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan
las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. En realidad tengo que buscar otras traducciones ahí porque mi traducción en inglés habla de por qué las naciones, básicamente la palabra es por qué se levantan en ira, en enojo, por qué están gritando, por qué no. Entonces esta palabra, por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es lo que estamos viendo hoy en día, diciendo, rompamos sus ligaduras y echamos de nosotros sus cuerdas. Es lo que está pasando con los reyes de la tierra y en la tierra, los gobiernos de la tierra. Pero quiero darte una buena noticia hoy. Nuestro Señor Jesús es el Rey de reyes. Y aunque hay los reyes en la tierra, tenemos el Rey. Y mira lo que dice, en medio de todo lo que está sucediendo en las naciones, mira el versículo 4, Salmos 2:4, el que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos, Eso es lo que está pasando en las naciones, pero puedes imaginar una nación bendecida, una nación con oración y adoración al Señor Jesús en el centro de todo. Entonces, el tabernáculo de David muestra este patrón. Voy a seguir, tengo algunas notas más, voy a seguir un poco más para terminar mis notas en esta primera sesión, pero el tabernáculo de David nos muestra este patrón que Dios quería, escuche eso, Dios quería que Israel establezca en la nación este patrón por toda su historia. Entonces, todo este modelo del tabernáculo de David no es solo algo que era parte de este tiempo de los reyes de Israel. Es un patrón a través de lo cual podemos aprender como iglesia ahora a imitar, a poner en práctica este principio, porque es un principio que Dios estableció en el tabernáculo de David, que no quiso cambiar después. Entonces, estamos hablando de la necesidad de vivir de este lugar donde la presencia de Dios está en el centro de todo. Entonces, una vez más en Amós, la profecía central, la profecía que es como pasaje principal aquí en este estudio, en Amós 9, déjame leerte hasta el versículo 15, pero en Amós capítulo 9, 11, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Seguimos leyendo. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derritirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra. Es una promesa de lo que Dios va a hacer en Israel, como va a establecer en aquel lugar de Jerusalén, de Sión, este tabernáculo de David. Va a levantar esta adoración continua nuevamente. Los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Entonces Amós está profetizando muchos años después del tiempo de David. Y está mirando hacia el futuro, hermanos. Y está profetizando sobre un tiempo cuando el tabernáculo de David será levantado nuevamente en Israel. Entonces, esta profecía aquí en el libro de Amós es la declaración más clara que tenemos en las escrituras de que el tabernáculo de David, el tabernáculo que David edificó en Sion será reconstruido y levantado nuevamente, porque la palabra nos declara, tenemos que creerlo, nuestro Señor Jesús está regresando a la tierra, y hermanos, Él reinará desde aquel lugar del tabernáculo de David. Toma nota de este pasaje también, Isaías 16:5. Isaías 16, versículo 5, dice la palabra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente,
en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Apresure la justicia. Entonces vemos que Jesús va a reinar de aquel lugar. Entonces el aspecto central que estamos hablando del tabernáculo de David, que era oración y adoración día y noche, aquí en la tierra como en el cielo. Y Jesús va a establecer nuevamente oración y adoración continua en aquel lugar, día y noche, sobre el monte de Sión, Él reinando como el rey de toda la tierra y el salvador del mundo, ¿no? Entonces, y dice, ¿no? Como hemos leído en Amós 9:15, los plantaré sobre su tierra, nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Entonces, hermanos, cualquier persona que está siguiendo lo que sucede en el Medio Oriente, sabe que esta frase es una frase clave, ¿no? Cuando dice, los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Es una frase muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estudias la historia de la nación de Israel, vemos que recién estamos hablando de dentro de los últimos 100 años, hermanos. En 1948, Israel es reconocido como nación. En 1948, ni ha pasado 100 años de eso. Y después vemos algo tremendo en 1967, cuando el pueblo judío tomó posesión de la ciudad de Jerusalén nuevamente. Eso es recién, cosas que está sucediendo en los últimos 100, últimos 50 años. Entonces, a través de la historia del mundo podemos ver la obra de Satanás tratando de esparcir, dividir el pueblo judío. Pero Dios tiene un plan que no puede ser cambiado para establecerlos completamente en la tierra que Él les ha prometido. Y ciertamente como gentiles tenemos una parte muy fundamental para hacer en todo eso. Entonces, hermanos, un tiempo, lo que quiero decirles es un tiempo de cosecha grande viene. Y como dice en Amós 9:13, el que ara alcanzará al segador. Entonces es una imagen de una cosecha tan grande que los segadores todavía están tratando de recoger el fruto y ya es tiempo para plantar nuevamente. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? Entonces una cosecha, habla de una cosecha sobrenatural donde los segadores tienen que estar en el campo constantemente para recoger el fruto. Es una cosecha masiva en las naciones. Quiero llevarte a un pasaje más y vamos a ir al Nuevo Testamento, y con esta referencia voy a terminar. Quiero terminar en este último pasaje. Sé que estoy dándoles mucho esta mañana, es mucha tal vez introducción o información que estoy tratando de darles, pero gracias por estar atentos a lo que estamos viendo. Es solo la introducción. En las siguientes enseñanzas vamos a ir escudriñando este principio en la palabra de Dios. Vamos a ver con detalles lo que David estableció y ver cómo eso podemos aplicar a nuestras vidas. Pero está hablando sobre una cosecha sobrenatural, una cosecha masiva en las naciones en los últimos tiempos. Y hermanos, no es solo una profecía que vemos en el Antiguo Testamento. Eso es lo que quiero mostrarles para terminar esta primera sesión. Vemos una referencia poderosa a esta misma profecía de Amós en el capítulo 15 en el libro de Hechos. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 15. Y la iglesia en Hechos entiende y se identifica con esta profecía. Es algo tremendo. En Hechos 15 tenemos lo que es conocido como el concilio de Jerusalén. En realidad como la primera vez cuando los líderes de la iglesia en el Nuevo Testamento se juntan porque tienen que resolver una controversia. Y es qué hacemos con todos los gentiles que ahora son parte de la iglesia y creen en el Mesías del pueblo judío, ¿no? Entonces están hablando de varios asuntos. Cuando estudias y leas en Hechos capítulo 15, Pedro y Pablo terminan compartiendo testimonios también.
testimonios de cómo los gentiles están recibiendo su salvación en el Señor Jesús. Y después Jacobo habla, y eso es lo que quiero leerte para terminar. Hechos 15, empezando en el versículo 13. Miren este pasaje. Hechos 15, 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y él cita la misma profecía de Amós. Versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas. Y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces Jacobo se levanta, cita la profecía de Amós en Hechos 15, confirma los testimonios de Pablo y Pedro y conecta lo que está sucediendo con los gentiles en el Nuevo Testamento con la reconstrucción del tabernáculo de David. Entonces, hermanos, es tremendo porque si consideras, hay un montón de profecías que Jacobo podría citar. Pero por una razón, esta profecía de Amós viene a su mente. El Espíritu Santo trae a memoria esta profecía de Amós. Entonces nos muestra que lo que estaba sucediendo entre los gentiles, lo que estaba sucediendo en las iglesias, lo que estaba sucediendo en otros lugares, en Antioquía, por ejemplo, estaba conectado con esta profecía en Amós. Y nos hace considerar realmente lo que Pablo está tratando de comunicar cuando escribe a la iglesia en Primera de Tesalonicenses y dice, por ejemplo, orad sin cesar. Orad sin cesar. Hermanos, está hablando de la iglesia, está hablando a la iglesia. Así hay una revelación personal, tengo que caminar en una vida de oración, pero también está escribiendo a esta iglesia, orad sin cesar, en un mensaje para la iglesia. La necesidad de caminar en este principio de oración y adoración continua. Entonces es un principio que Pablo entiende, ¿por qué? Por el patrón del tabernáculo de David. Ya terminamos. Antes del tabernáculo de David, el ambiente de adoración en el tabernáculo era algo silencioso. Tenían un sonido de shofar, un sonido de trompeta, empezando el día, un sonido de una trompeta, terminando el día. Pero en el tabernáculo de David, por eso es tan importante, se establece oración y adoración en la tierra con músicos y cantantes. Entonces, cuando adoramos en una congregación hoy en día, estamos recordando también esos principios establecidos en el tabernáculo de David. Pero la revelación para nosotros es que la iglesia en el Nuevo Testamento debe haber sido levantado con este principio en el centro de todo, con la presencia de Dios en medio de todo. Una iglesia edificada alrededor de este principio de oración y adoración continua. Entonces no es que Dios dijo un día, bueno, iglesia, este principio de oración y adoración continua del tabernáculo de David no funciona ahora, entonces, ¿qué tal si solo lo hacemos los domingos? No es que Dios dijo eso y estableció algo nuevo. Dios no desechó este principio para decir que ahora los domingos, por ejemplo, es el único momento cuando podemos tener iglesia. Y ese es un punto importante. Si no sabías, en el año 321, si has escuchado de Constantino, que el emperador romano, Constantino decretó por ley que el día domingo en el calendario romano sería un día de descanso y se convierte en el día cuando los cristianos celebraron, ¿no? Entonces, eso es interesante. ¿Y de dónde encontró esta idea? Obvia de los judíos, del Sabbat, que era el día sábado, ¿no? Entonces, Constantino en 321 estableció por ley este día, ¿no? Entonces, el reunirnos solo los domingos, entonces, nunca era lo que Dios
quería para su pueblo solo los domingos. Obvio, cuando estudiamos el ejemplo de la primera iglesia, vemos que ellos compartían la palabra de Dios, compartían el pan, la palabra de Dios en las casas, en los lugares, cada día, ¿no? Entonces, el patrón, hermanos, no debe ser el calendario romano. Dios estableció un patrón en el tabernáculo de David, que era oración y adoración continua. Entonces, lo que está sucediendo en realidad es una reforma en la iglesia de Jesús, en todo el mundo, y vamos a ver este cambio. Yo creo con todo mi corazón, por eso les dije al principio, escuché a alguien decir que Dios quiere cambiar la expresión de cristianismo en esta generación. Y hermanos, que no se pueden creer conmigo, pero yo creo con todo mi corazón que en mi vida voy a poder ver este cambio. Voy a poder ver el enfoque en solo domingo será cambiado a un patrón más como el tabernáculo de David. Y el enfoque será buscar la presencia de Dios cada día de una manera corporativa. Y creo que es lo que Dios está haciendo y lo que está sacudiendo en el mundo. Yo creo con todo mi corazón que en mi vida, en mi generación, yo voy a poder verlo. Que voy a ver un cambio y el enfoque en programas en la iglesia va a ser cambiado para un enfoque en la gloria de Dios habitando en medio de la congregación y el pueblo de Dios nuevamente. Entonces, quiero terminar con una oración. Yo sé que es una introducción a lo que vamos a estar viendo en el tabernáculo de David, y espero que esta introducción les ha ayudado a entender un poco de los principios. Vamos a estar estudiando más cada uno de esas referencias bíblicas, de esos principios. Recién estamos empezando este estudio, pero quiero terminar con una oración esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por este principio del tabernáculo de David, Señor. Queremos entender este principio. Queremos poner en práctica este principio en nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Gracias por mis hermanos que están con hambre y sed en las naciones, Señor, por recibir más de ti, por recibir más de tu palabra, por caminar en esos principios. Te damos gracias, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos a través de tu Espíritu Santo. Queremos tu espíritu de revelación y sabiduría sobre nuestras vidas. Queremos conocerte más. Te damos la gloria, te damos la honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga.